El atronador estampido de un edificio aplastado de repente resonó en la zona de St. Giles, al oeste de Londres, seguido por el rugido de pesadilla de un tsunami oscuro y ambarino que estalló violentamente a través de los muros de la fábrica de cerveza Horseshoe Brewery y ahora se precipitaba por las calles. En lo que sin duda es uno de los desastres más extraños de la historia del mundo, el torrente de Porter demolió todo lo que estaba a la vista y causó estragos absolutos en la desprevenida comunidad. Este desastre casi increíble, conocido como la inundación de la cerveza de Londres de 1814, arrasó hogares y negocios, se cobró la vida de residentes presas del pánico y dejó a la ciudad en estado de shock. Situada en la esquina de Tottenham Court Road y Oxford Street, la Horseshoe Brewery se fundó en el siglo XVII y tuvo bastante éxito durante el resto del siglo XVIII y el XIX. En 1808, la cervecería fue adquirida por Henry Mew, bajo su empresa Henry Mew & Co., que ya estaba afiliada a otras grandes cervecerías de Londres. Bajo su dirección, la Horseshoe Brewery creció hasta convertirse en el sexto mayor productor de cerveza porter de Londres. En 1811, la producción anual de porter superaba los 103.000 barriles al año. Durante 1813 y 1814, el negocio siguió creciendo, fusionándose con otra cervecería llamada Close & Co. En aquella época, la cerveza porter, una cerveza añeja de color oscuro, era la bebida alcohólica más popular de Londres y el único producto fabricado por la Horseshoe Brewery. Como era práctica bastante común en la época, la cervecería contaba con una enorme cuba para contener la cerveza porter. Medía 22 pies, o 6,7 metros de altura, y albergaba la impresionante cantidad de 18.000 barriles imperiales. Aunque el inmenso tamaño de la cuba les permitía fabricar mucha cerveza, la función no era su único propósito. Las cubas de cerveza también servían como atracción turística, lo que contribuía a dar credibilidad y popularidad a sus propietarios. A partir de ese año, las cubas que podían albergar hasta 1.500 barriles pasaron a ser de uso común, y se hicieron cada vez más grandes como resultado de la atención que atraían. Así, hasta que en el año 1840 alcanzó su punto álgido. La cervecería estaba situada en un barrio mísero conocido como St. Giles Rookery. El barrio, en el que vivían sobre todo inmigrantes irlandeses en situación de pobreza, adoptó varios apodos, como Little Dublin o The Irish Rookery. Los residentes eran desesperadamente pobres y vivían en casas ruinosas. Giles Rookery era conocido como uno de los peores barrios marginales de Gran Bretaña. El laberinto de callejuelas y callejones secretos estaba plagado de mendigos, atracadores y... Tan famosos eran los barrios bajos que el término sótano de olor a papada se convirtió en argot común para describir las peores condiciones posibles de pobreza. El catedrático de literatura irlandesa y teoría cultural del King's College de Londres dijo lo siguiente de Rookery. Giles, en el extremo noroeste de Drury Lane, Giles Rookery fue el primer y más notorio barrio irlandés del Londres del siglo XIX. Giles fue el primer barrio irlandés más conocido del Londres del siglo XIX. Con una extensión de unos 8 acres, era un tugurio en perpetua decadencia, siempre al borde del colapso social y económico. El término rookery es un término un tanto despectivo que surgió para describir los barrios marginales de Inglaterra. Su origen se remonta a los hábitos de nidificación de la graja, un ave de la familia de los cuervos. Se establecieron comparaciones debido a la naturaleza ruidosa tanto de las aves como de los habitantes de los barrios marginales de las ciudades. Aunque había muchos barrios marginales, el de St. Giles era especialmente notorio. El apretado vecindario albergaba a la asombrosa cifra de 30.000 personas, en algunos casos hasta 3 familias compartiendo una misma habitación. Anteriormente había sido un barrio más respetable, pero cayó en la miseria y el deterioro durante el siglo XVIII, y así permaneció durante muchos años. Tan notoria era la St. Giles Rookery que el escritor Charles Dickens, que a lo largo de toda su carrera abogó, entre comillas, por mejoras sanitarias en las descuidadas viviendas de los pobres, escribió sobre ella en su primera obra publicada, Sketches by Boz. Dickens describió vívidamente las condiciones de vida. Fabricantes de fruta y dulces en los sótanos.
barberos y vendedores de arenques rojos en los salones delanteros, zapateros en la parte de atrás, un aficionado a los pájaros en el primer piso, 3 familias en el segundo, muertos de hambre en los áticos, un irlandés en el pasadizo, un músico en la cocina delantera, y una carbonera y 5 niños hambrientos en la de atrás. Suciedad por todas partes, una alcantarilla delante de las casas y un desagüe detrás, ropa secándose y basofia vaciándose por las ventanas. Niñas de 14 o 15 años, con el pelo enmarañado, descalzas y con abrigos blancos, casi su único abrigo. Chicos de todas las edades con abrigos de todos los tamaños y sin abrigo alguno. Hombres y mujeres con toda clase de ropas escasas y sucias, holgazaneando, regañando, bebiendo, fumando, riñendo, peleando y jurando. El 17 de octubre de 1814, como todos los días durante los 17 años que trabajó en la cervecería Horseshoe, George Creek, empleado del almacén, inspeccionó las cubas. Eran alrededor de las 4:30 de la tarde cuando se dio cuenta de que uno de los muchos aros de hierro de 100 kilos que sujetaban los barriles se había salido de la cuba, que estaba llena a 10 centímetros de la parte superior de la portera de 10 meses. Creek fue inmediatamente a informar a su jefe, quien le aseguró que no se produciría ningún daño, ya que era algo que ocurría unas pocas veces al año. Le indicaron que simplemente escribiera una nota a otro de los empleados, que podría arreglarlo en otro momento. Siguiendo las instrucciones de su supervisor, Creek escribió la nota a su compañero de trabajo. Solo una hora más tarde, a las 5:30 de la tarde, la cuba estalló en astillas sin previo aviso. La fuerza del estallido de la cuba provocó una reacción en cadena, ya que las llaves de paso de las cubas adyacentes se rompieron, añadiendo su contenido a la inundación. El tsunami de cerveza, que contenía hasta 320,000 galones imperiales, brotó de las cubas, y lo hizo con tanta fuerza que derribó el muro de 25 pies de altura de la cervecería, que tenía un grosor de 2.5 ladrillos. Los ladrillos del muro salieron despedidos hacia los tejados vecinos. Eleanor Cooper, una camarera de 14 años del Tavistock Arms, que estaba marcando ollas justo fuera del muro, murió en el acto. El oscuro portero arrasó las calles, demoliendo edificios y devastando todo a su paso. Mary Banfield y su pequeña hija Hannah fueron arrastradas por la riada mientras tomaban el té en su casa. El mortal diluvio se cobró la vida de ambas. Entre las otras 5 víctimas que se cobró la catástrofe figuran personas que lloraban la muerte de un niño de 2 años. En ese momento estaban celebrando un velatorio en el sótano de una de las viviendas. Además, una niña de 3 años llamada Sarah Bates fue encontrada muerta en otra vivienda de New Street. A marea de cerveza caliente y fermentada, que transportaba madera destrozada, ladrillos y otros pesados escombros y material de construcción, atravesó las calles de la barriada. Dado que el paisaje de la zona era casi completamente llano, la cerveza corrió sin obstáculos por el terreno, por no mencionar el peligro añadido de que el St. Giles Rookery ya estaba gravemente superpoblado y deteriorado. Los que se encontraban en el camino no tenían a dónde escapar. Los residentes en la planta baja de las viviendas, que no fueron destruidas inmediatamente, se subieron a los muebles para escapar de la inundación. Los desafortunados que se encontraban en los sótanos de sus casas tenían pocas posibilidades. Aunque a los que se encontraban en su camino les habría parecido toda una vida, el torrente terminó rápidamente, pero dejó tras de sí ruinas irreconocibles y un líquido negro ambarino que llegaba hasta la cintura. Los daños fueron cuantiosos. El London Morning Post describió las secuelas. La escena de desolación que rodea el lugar presenta un aspecto terrible y espantoso, igual al que un incendio o un terremoto pueden provocar. Los esfuerzos de rescate comenzaron inmediatamente después de que se calmara el caos. Los vecinos que no sufrieron daños comenzaron a buscar supervivientes entre los escombros. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar al lugar. Se instó a los transeúntes a guardar silencio para que los rescatadores pudieran localizar el origen de los gritos y gemidos de los atrapados. Tras la catástrofe, empezaron a correr rumores, probablemente por parte de quienes tenían prejuicios contra los irlandeses o de quienes simplemente deseaban frivolizar con la tragedia, que los residentes corrieron ansiosos al lugar tras la inundación para recoger la cerveza en ollas y sartenes. Algunos incluso llegaron a afirmar que hubo embriaguez masiva e intoxicación etílica. Sin embargo, los relatos más fidedignos de las secuelas describen a los residentes respondiendo con valentía y calma para evaluar la escena y rescatar a las víctimas.
2 días después del suceso, los vigilantes del bar cobraban dinero a los espectadores que se acercaban a ver la cuba reventada entre las ruinas de la fábrica de cerveza. Además, solo 2 días después de la inundación, el 1 de octubre, se celebró una investigación forense. Los miembros del jurado fueron llevados a la cervecería para presenciar la destrucción. Tras interrogar a los testigos, entre ellos el empleado de la cervecería, George Craig, y el propietario del Tavistock Arms, Richard House, los miembros del jurado emitieron su veredicto. Comprobaron que los fallecidos habían perdido la vida de forma casual, accidental y por desgracia. El veredicto oficial de la Inquisición fue que el suceso había sido un acto de Dios. Los propietarios de la fábrica de cerveza no eran responsables de tener que pagar indemnización alguna. De hecho, tras una petición privada al Parlamento, se les concedió el perdón de 7.250 libras de impuestos, lo que significaba que, si bien ya habían pagado esa cantidad en impuestos por el producto perdido, se les perdonaría ese impuesto por el producto fabricado en el futuro. Aunque el desastre hizo perder a la empresa $23,000, la condonación de impuestos les ayudó a evitar la quiebra. En total, 8 personas murieron en este horrible desastre. Debido a la situación en la que vivían la mayoría de los residentes de St. Giles Rookery, los hombres y niños generalmente realizaban duros trabajos manuales en otros lugares de la ciudad, y por lo tanto, se encontraban lejos cuando ocurrió. Como consecuencia, la mayoría de las víctimas de esta catástrofe fueron mujeres y niñas. Los cuerpos de las víctimas se expusieron en los días posteriores a la catástrofe para que los londinenses pudieran acudir a presentar sus respetos y aportar donativos para ayudar a sufragar los gastos de sus funerales. Se dice que el hedor de la cerveza perduró durante varios meses como recordatorio constante y solemne de la extraña tragedia acaecida en el St. Giles Rookery. El uso de cubas de madera cayó en desuso a raíz de la catástrofe y fue sustituido poco a poco por cubas revestidas de hormigón. La fábrica de cerveza Horseshoe volvió a producir poco después y siguió funcionando durante muchos años tras la catástrofe, antes de ser demolida definitivamente el año del desastre. El lugar lo ocupa ahora el Teatro Dominion, inaugurado el mismo año de la catástrofe. Estos sucesos abruptos y poderosos pueden ocurrir sin previo aviso y dejar cicatrices permanentes en la historia.